Hay libros que parecen reclamar una disposición concreta del lector, no porque sean difíciles, ni siquiera exigentes, sino porque funcionan mejor cuando uno no tiene prisa. Para leer al anochecer es uno de ellos. No es un título metafórico, es casi una indicación práctica. Este volumen de relatos de Charles Dickens se abre con más naturalidad cuando el día empieza a retirarse, cuando la lectura deja de competir con otras cosas y se vuelve simplemente un espacio propio. No estamos ante el Dickens más conocido. Aquí no hay grandes entramados sociales, ni esa sensación de mundo total que ofrecen sus novelas mayores. Lo que hay es otra cosa. Un escritor que se permite bajar la voz, moverse en distancias cortas, observar con paciencia. Son cuentos escritos para revistas, para lectores que los encontraban de manera fragmentaria, a veces incluso leídos en voz alta en reuniones domésticas. Y ese origen importa, porque determina el tono. Hay algo conversacional, algo casi confidencial en la forma en que estas historias avanzan. El libro reúne relatos muy distintos entre sí, pero unidos por una atención constante a lo incierto. Dickens no fuerza lo sobrenatural, no lo utiliza como espectáculo. En muchos casos, lo extraño aparece de manera lateral, como si formara parte del mundo y no una ruptura del mismo. Esa elección dice mucho del autor. Dickens parece menos interesado en provocar miedo que en explorar qué ocurre cuando la realidad deja de encajar del todo con nuestras expectativas. El guardavías es probablemente el relato más citado del volumen, y no sin motivo. Es un texto que incomoda precisamente porque no se apoya en un acontecimiento extraordinario. Todo es repetición, rutina, aislamiento. El personaje está reducido casi a una función, atrapado en un espacio que simboliza el progreso, pero que psicológicamente resulta asfixiante. Leído hoy, el cuento dialoga con ideas que Dickens no habría formulado así, pero que están ahí. La alienación, la anticipación constante de la catástrofe, la mente sometida a un entorno que no permite elaborar lo que ocurre. No hay explicación final. El relato se cierra, pero la inquietud no. En el juicio por asesinato, Dickens desplaza el foco hacia la percepción y la fragilidad de la verdad. El crimen es importante, sí, pero lo es aún más lo que desencadena: la sospecha, la necesidad de construir un relato coherente, aunque sea a costa de forzar los hechos. Dickens parece fascinado por ese momento en el que una interpretación se impone y empieza a reorganizarlo todo. El cuento no ofrece una tranquilidad moral clara, más bien deja al lector frente a una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto vemos lo que creemos ver? El fantasma en la habitación de la desposada se sitúa en una tradición más reconocible del cuento de fantasmas victoriano, pero incluso aquí Dickens evita el exceso. El fantasma no actúa como un elemento puramente externo, sino como una presencia que insiste, que remite a un pasado no integrado. No hay un gran sobresalto, sino una sensación persistente de que algo no ha sido resuelto. Dickens utiliza lo sobrenatural como una forma de hablar de la memoria, de aquello que se arrastra aunque se intente empezar de nuevo. Otros relatos, como El capitán asesino y El pacto con el diablo, introducen un tono más irónico. Dickens juega con el folclore y con la tradición moral, pero sin moralina explícita. El pacto funciona como metáfora de la autojustificación, de esa facilidad con la que uno se convence de que puede controlar las consecuencias de sus decisiones. Hay humor, sí, pero también una mirada bastante lúcida sobre la debilidad humana. Cuando estos cuentos se publicaron, la crítica los recibió como piezas eficaces, inquietantes, bien construidas. No se les pidió que sostuvieran el peso de las grandes novelas, pero sí se reconoció en ellos la mano de un narrador extraordinariamente hábil. Hoy la lectura cambia, ya no leemos desde el mismo lugar. El interés no está tanto en lo sobrenatural como en la manera en que Dickens observa la mente humana enfrentada a lo ambiguo. Desde una mirada psicológica contemporánea, y aquí resulta especialmente sugerente, muchos de estos relatos pueden leerse como estudios intuitivos sobre procesos que hoy llamaríamos cognitivos. Los personajes rara vez reaccionan con pánico inmediato. Primero intentan comprender, explicar, encajar lo ocurrido en esquemas previos. Aparecen la negación, la racionalización, la reinterpretación. Ese esfuerzo por domesticar lo inexplicable es, paradójicamente, lo que genera mayor inquietud. Dickens no teoriza sobre ello, pero lo muestra con una precisión que sorprende. La crítica social, aunque menos explícita que en otras obras, atraviesa el libro de manera constante. La soledad de ciertos trabajos, la rigidez de las jerarquías,
la fragilidad de quienes quedan atrapados en funciones que los reducen. Dickens no convierte estos cuentos en alegatos, pero tampoco los vacía de contenido. Su mirada sigue siendo atenta, compasiva, profundamente humana. La reedición de Impedimenta, con una cubierta distinta a la anterior, más sobria, menos explicativa, parece dialogar bien con esta lectura. No promete terror ni espectacularidad, no impone una interpretación, acompaña, y ese gesto editorial, discreto pero consciente, no es menor. Para leer al anochecer no es un libro central dentro de la obra de Dickens, pero tampoco es un apéndice menor. Es un territorio lateral desde el que se perciben cosas distintas. Un Dickens que no empuja, no subraya, que confía en la inteligencia del lector. Un libro que no busca deslumbrar, sino quedarse. No es una lectura para devorar, ni para recomendar con entusiasmo inmediato. Es una lectura que se ofrece despacio y luego espera, como hacen algunas historias, como hacen algunas voces, como hacen, a veces, los libros que de verdad importan. No es casual que este libro funcione especialmente bien en determinadas épocas del año. Hay lecturas que piden silencio y una cierta disposición del ánimo. Estos cuentos, pensados en su origen para revistas y para lectura en voz alta, conservan ese ritmo oral, esa cadencia de historia contada más que de texto exhibido. Dickens no acelera, no necesita hacerlo. No busca el sobresalto, busca la inquietud lenta, ese leve desplazamiento de la realidad que deja al lector en una posición incómoda, pero extrañamente familiar. Porque hay noches y lectores que agradecen precisamente eso.